tú eres Eva. Vuelvo a repetir, tú eres Eva. A lo mejor ves y, oye, pero yo soy bien hombre. No, tú eres Eva. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a orar, ayúdame a orar, por favor. Es necesario que tú recibas esta verdad. Y si usted comienza a ver que alguien comienza a dormirse, yo le doy permiso de que agarre del fruto que estaba prohibido y le dé así, ¡pah!, al de al lado. ¿Está de acuerdo? Porque algo que ha ido viendo en el Señor, que cuando el Señor quiere cambiar el propósito de las personas, de repente la gente empieza así de, como que creen que están en el mundial, ¿verdad? Así como que van a echar una cabecita. Así que no se me duerma. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por tu hermosa presencia. Te doy gracias, Señor, porque mi hábitat es tu presencia. Porque solamente podemos vivir en ti. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, háblanos, enséñanos, guíanos, revélanos tu escritura, Señor. Me abandono en tus manos, Señor, y te pido, habla a tu pueblo, instruye a tu pueblo, guíales. En el nombre de Jesucristo, amén. Diga conmigo, tú eres Eva. Ahora, ¿qué tal si voltea a ver al que tiene a la par y le dice, así con ese dedo señalador, y le dice, tú eres Eva? Vamos, díselo, tú eres Eva. La escritura, al inicio de la Biblia, al final de la Biblia y en el intermedio de la Biblia, nos habla del matrimonio. Al inicio de la escritura podemos ver el matrimonio extraordinario entre Adán y Eva. Al final podemos ver el matrimonio genial entre Jesús y su iglesia. ¿Alguien dice amén? Pero a la mitad podemos ver el desarrollo, es decir, el trato, el acoplamiento y la preparación de la novia para volverse esposa. Y hago aquí un pequeño comercial. Malamente muchos hombres y mujeres declaran sus votos delante de Dios de no fallarse, de no abandonarse, de no lastimarse, pero pocos lo respetan. Sin embargo, tú y yo no empezamos un matrimonio y el Padre no va a producir un matrimonio con fines de separación. ¿A poco te casaste, si eres casado, diciendo, bueno, en 4 años voy a ir con un abogado para que me diga? No, ¿verdad? Empezaste teniendo en mente una larga vida con tu pareja, ¿verdad? Sin embargo, en la Escritura yo encuentro 3 realidades. Diga conmigo, 3 realidades. La primera realidad que te quiero enseñar hoy es la caída de Adán y Eva. Primer matrimonio destruido. Segundo, el comportamiento de un matrimonio actual. Pero si le ponemos apellido a eso, es el comportamiento destructivo de un matrimonio actual. Y la tercera realidad, todo esto está en el libro de Génesis. La tercera realidad es el matrimonio destructivo que hoy vive Jesús con su iglesia. Y quiero que hoy analicemos a la luz de la Escritura esto que te quiero enseñar. Acompáñame al libro de Génesis capítulo 2 y vamos a revisar el verso 15, el 18, el 21 y el 22. La palabra dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Quiero que observes esto. El propósito que Adán estuviera unido a Eva
fue producido por la voluntad de Dios. ¿Estás conmigo? También que Jesús esté unido a la iglesia es voluntad del Padre. ¿Estás conmigo? Pero quiero que observemos hoy, si encontramos varias características en Eva, podremos comprender por qué la iglesia de Jesucristo está estancada. Y la primera es, para aquellos que toman nota, es que Eva no honró a Adán. Eva se acostumbró a las órdenes, a la presencia, y todo lo tomó como una rutina. Y malamente es lo mismo que le pasa a la iglesia. Y yo quiero hoy poner como plataforma, cada vez que te hable de Eva, te voy a hablar de ti. Cada vez que yo hable de Eva, estoy hablando de la iglesia. ¿Estás conmigo? Cada vez que hable de Adán, voy a estar hablando de Jesús. Para que tú en todo momento estés ligando la predicación con este respecto. Es decir, que si te estoy diciendo que Eva se acostumbró, la iglesia se acostumbró a Jesús. Si te estoy diciendo que Eva no honró, la iglesia no está honrando a Jesús. Es decir, si lo vemos ahora a la luz de la Escritura, podemos encontrar que el Padre colocó a Adán y a Eva en el huerto con un propósito: para que lo trabajaran, para que lo disfrutaran. Así el Padre te colocó a ti en esta tierra, para que la trabajes y produzcas de ella. Pero también yo observo algo: la palabra Edén significa placer, significa deleite. Es decir, que el Señor tenía el primer propósito, que es manifestarse en Adán, para que Él reflejara la gloria de Dios en el Edén y disfrutara. ¿Estás conmigo? Y es el mismo propósito que el Señor tiene para su iglesia, que mostremos la realidad del Padre. Pero cuando veo la Escritura que lo puso para que labrara la tierra en el Edén, es para darnos una luz de que nosotros somos colocados en esta tierra para trabajar, para ablandar la tierra de nuestro corazón endurecido, para quebrantar la tierra de este corazón amargado. ¿Cuál es el propósito? De que la lluvia del Espíritu Santo profundice en nosotros para que podamos obtener un crecimiento verdadero espiritual. Es decir, el propósito de Dios era dar abundantemente bendición a Adán y a Eva. Mismo propósito que lo tiene por entregar y lo ha entregado a la iglesia. Pero yo encuentro algo. La misma Escritura en el libro de Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. Por lo tanto, si estudiamos la vida de Eva, podemos encontrar el reflejo de la iglesia. ¿Te gustaría encontrar cómo Dios te está viendo hoy? Estudiemos la vida de Eva. Y la realidad también. ¿Quieres saber cómo es tu matrimonio de sano o de destructivo? Encontremos la realidad en la vida de Eva. Hace un momento yo te compartía que Eva no honró a Adán. Se acostumbró a Adán. Y aquí yo veo dos cosas muy fuertes. Eva nunca le dio el lugar a su marido. La iglesia no le ha dado el lugar a Jesús. Y eso provoca una consecuencia, que no esté sujeta a su autoridad. Cuando Eva no se sujetó a Adán, automáticamente salió de la protección del esposo. La Escritura me dice que Eva tenía diálogo con la serpiente. Y esto que te voy a decir no lo dice la Escritura, pero yo lo puedo asumir. Y el viernes se los explicaba a algunos. Yo estoy casi seguro que en esos tiempos del Edén los animales tenían la capacidad de expresarse por medio de palabras.
O sea, no era de que un delfín solamente hiciera sus ruidos raros, ¿verdad? O que un elefante barritara nada más. No, estoy seguro que en ese tiempo, aún entre los animales se decían, buenos días, señor loro. Buenas tardes, señora reptil. Por eso la serpiente hablaba. Mira, bien fácil. Si ahorita hay un animal que venga y te hable, yo creo que más de dos se echan a correr. Así como que el perro en vez de ladrarte te diga, dame de comer, hijito. Yo creo que uno que otro diría, ¿qué le pasa a este animal? O uno que otro también diría, esa combi de los hippies cumplió su propósito, pastor. ¿Verdad? Es necesario que veamos esto. Todo lo que rodeaba a Eva hablaba. Pero Eva fue seducida por las palabras. Eva se acostumbró a todas las palabras que escuchaba a su alrededor. Y de acuerdo a la escritura, yo encuentro que las palabras dan vida o dan muerte. Y dice la escritura que hay un padre de mentira. ¿Cuál es su nombre? Ayúdame a predicar. Satanás. Es decir, que las palabras que ocupaban podían confundir, destruir o dar vida. Y Satanás cumplió su propósito, y en el caso en el que a nosotros nos atañe el día de hoy, fue que las palabras destruyeron la unidad perfecta entre Adán y Eva. Y aquí me surge una inquietud. ¿Por qué Eva nunca le dijo a Adán de su amistad con la serpiente? Y aquí veo la primera limitante que le pasa a la iglesia, que le pasó a Eva y que sucede en los matrimonios. Y es que podemos ver la limitación en la comunicación entre el matrimonio, entre Adán y Eva y entre la iglesia y Jesús. Es decir, que si nosotros vemos y profundizamos en esto, es que hubo un momento en el que Eva, ¿y quién te dije que era Eva? La iglesia. Eva dejó de refugiarse en Adán. ¿Quién era Adán? Jesús. Es decir, que Eva comenzó a distraerse con todas las cosas creadas, con todo lo que le rodeaba. Y es lo mismo lo que le sucede a la iglesia. Y esas distracciones produjeron que Eva comenzara a hablar más con la creación que con su esposo. Y las palabras que ella escuchaba de la creación la llevaron al punto de ocultarle la verdad a su esposo. Y la siguiente consecuencia fue seducirlo a comer. Es decir, que cuando Eva se acerca a Adán, Eva nunca le dijo de dónde había salido el fruto. No le dijo quién se lo dio, simplemente se lo dio. De donde yo encuentro en la escritura que el que Eva haya ocultado la amistad y los diálogos que ella tenía con la serpiente produjeron que se cumpliera la voluntad de la serpiente. Y cayó en un juego. Y el juego se llama verdades a medias. Y eso impulsó la caída. Y esa misma condición la encontramos en la iglesia de hoy. El que no nos hayamos dado cuenta no significa que esto no sea verdad. Porque muchos aún tenemos la misma condición de Eva cuando hablaba con Adán. Es decir, que cuando estamos orando, hablando con Jesús, a veces le mentimos a Jesús. Le damos verdades a medias. Y yo lo que encuentro en Eva es de que Eva no lo hacía conscientemente. Eva no planeaba engañar a su esposo, sino que Eva estaba tan sumergida en el propósito de Satanás que no se percató cuando ella comenzó a ser desleal a Adán. Y eso le sucede a la iglesia. Porque aun cuando estamos delante de Dios, estamos ocultando nuestra realidad espiritual. Por eso muchos en la casa del Señor
regresan a su pasado y se encuentran en un ciclo vicioso de pecado. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo cuando estamos orando es buscar manipular a Dios. Con oraciones llenas de mentira, con oraciones llenas del yo, con oraciones que en vez que exalten al Señor, exaltan mi necesidad. Es decir, que al momento de encontrar la realidad de Eva, encontramos la realidad de la novia de Jesucristo. Y la realidad de Eva fue que Eva no fue leal a Adán. Y aquí surge una pregunta: ¿qué originó la deslealtad de Eva? Acompáñenme a la escritura, Génesis capítulo 3, verso 1. La palabra dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Por un momento yo te pido, ponte en el lugar de Eva. Si esto hubiera sido la primera conversación que Eva hubiera tenido, ¿a poco no hubiera salido corriendo? Oye, que un animal me comience a hablar, oye, espérate, ¿no? No era la primera conversación. Ya aquí yo veo un diálogo de amistad. Yo no permitiría que alguien viniera a juzgarme, ni a preguntarme por qué haces esto o aquello. Y la serpiente está tomando participación de gran amistad, como, ¿cómo te fue ayer con tu esposo? Y una pregunta así, ¿la haría cualquier desconocido? No. Continuemos en la escritura. Y la mujer respondió a la serpiente. Es decir, le está dando una explicación muy interesante. Le está dando información confidencial. Sí, me fue muy bien. Hubo avivamiento en la noche con mi marido. Mira lo que dice la escritura: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol, ¿qué dice? Codiciable. Subraya esa palabra si gustas. Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La influencia de Satanás fue tan sutil con Eva que ella nunca se percató. Esta influencia produjo algo muy destructivo, que su relación con Adán antes de comer el fruto ya había sido destruida. Es decir, que las palabras con las que ahora se acercaba a Eva, a Adán, eran un 1% de veneno, la semilla de Satanás, y era un 99% de inconsciencia e invalidez. ¿Por qué? Porque la relación entre Adán y Eva ya se había fracturado a causa de que Eva no se había percatado. ¿Acaso tú no le platicas todo a Dios? ¿Le abres tu corazón a Dios? Muchos no, porque hay un cierto porcentaje de invalidez en tu relación con Dios. Así Eva, su relación con Adán estaba fracturada. Y vuelvo a repetir, la serpiente era tan astuta de que antes de que Eva comiera del fruto, Eva ya se había desconectado de Adán. A causa de que Eva no discernió que la serpiente no era su amiga.
Yo te pregunto, ¿permitirías que tus hijos pequeños hablaran con extraños? Les dirías, no, aléjate. No te vuelvas amigo de un extraño. Eva se volvió amiga de un extraño. Y eso propició que su relación con aquel que no era extraño, que era Adán, se rompiera. ¿Cómo lo sé? Porque ella entablaba pláticas de manera continua. Y eso le sucede a la iglesia. Consciente o inconscientemente nos estamos relacionando con el mundo. Y eso está trayendo grandes consecuencias. ¿Por qué? Y abre tus oídos bien grandes. La iglesia antes de que peque. ¿Qué dije? Antes de que peque, ¿quién? La iglesia se ha desconectado de Dios. ¿Lo habías visto así? Tú veías el pecado como el pecado me desconecta de Dios. Tú pecas porque te desconectaste antes. ¿Estás conmigo, iglesia? Acuérdate que te dije, si ves a alguien dormido, agarra el fruto prohibido y dale un... ¿Estás conmigo? Es más, al fruto prohibido que le salgan los huesos. Es decir, mis amados, sí, usted dele duro, hermana, que se despierte. Es decir, mis hermanos, el reflejo del pecado no es más que el destello de la fractura entre la relación del hombre y de Dios. ¿Por qué? Porque yo encuentro en la palabra que Jesús desde el principio buscó edificar una iglesia a su imagen. Pero cuando la iglesia no se despoja de la serpiente, no se despoja de esa amistad, no puede manifestarse por completo. Quiero recordarte algo muy fuerte e importante. La serpiente no atacó a Adán. ¿A quién atacó? Al igual a nosotros. La serpiente no va a ir a atacar a Jesús. ¿A quién va a atacar? A la iglesia. Es decir, mis hermanos, cuando ella fue acechada por la serpiente, la atacó con la palabra. Y ese ataque infiltró en su corazón el veneno de la duda. Y eso fue antes de que comiera del fruto. Tú y yo vemos como consecuencia, es que bueno, pecó y comió del fruto y echó a perder las cosas y todo está mal. No, velo de manera previa. Ella nunca hubiera caído en eso si ella no se hubiera desconectado de su esposo. La iglesia cae en baches, se estanca, se duerme, porque ha perdido su vínculo matrimonial con Jesús. Es decir, si nosotros estamos completamente conectados con el Espíritu Santo, limitaremos el poder de Satanás. Pero si no lo limitamos, si no le ponemos un margen, la iglesia estará llena de conocimiento, porque tenemos la palabra, pero nunca habrá una manifestación de su poder. Es decir, amados, a lo mejor tú vas a orar, levantas tus manos orando, pero no trajiste el cielo a la tierra. Eso representa el Edén, el cielo en la tierra. Esa era la tarea de Adán y de Eva, el cielo en la tierra. La iglesia, ¿por qué no ha traído el cielo a la tierra? Porque está siendo influenciada por las mentiras de la serpiente, que en un momento adoptó. ¿Hay alguien aquí? Es decir, mis amados, las palabras de Eva estaban siendo influenciadas por la mentira. Y esa mentira desató la maldad en el hombre. Estás viendo la cadena. Mira lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 6, versos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Y qué dice? Se arrepintió Jehová de haber hecho
hombre en la tierra. Y no solo se arrepintió, ¿qué dice ahí? Y le dolió en su corazón. Le dolió al Señor la maldad. ¿Cómo te sientes tú cuando tus hijos son groseros contigo? ¿Te duele? ¿Qué sientes tú cuando alguien te es desleal? ¿Te duele? A Dios le dolió su corazón a causa de lo que sucedió en el Edén. Porque Eva dio propósito para que su relación con Adán fuera quebrada. Es decir, que la influencia de Satanás sobre Eva produjo quitarle autoridad a Adán. Y es lo mismo que hace la iglesia, le quita autoridad a Jesús y no lo toma como su cabeza. Y eso trae como consecuencia de que sea desatada maldad sobre la propia casa del Señor, sobre sus familias y sobre la gente que le rodea. Es decir, que lo único que va a producir que haya un avivamiento en la iglesia y una manifestación poderosa y un arrepentimiento genuino en la casa del Señor es que huyamos de la influencia de Satanás, que nos protejamos bajo la cobertura del Señor y que comencemos a actuar de manera dependiente. Pero escucha, a Dios, primer matrimonio, a la iglesia y con tu familia, con tu esposa. Quiero recordarte que somos uno en el Señor. Tiene que haber una manifestación de unidad, una manifestación de amor, una manifestación gloriosa del cielo en la tierra. Bien sencillo. ¿Cómo saber la condición de la iglesia? ¿Alguien la quiere saber? ¿A alguien le interesa saber la condición de la iglesia? Observa tu matrimonio. ¿Estás en congruencia total continuamente con tu pareja? ¿Completamente te sientes completado por tu pareja? ¿Amas totalmente a tu pareja? ¿Te ama totalmente tu pareja? Eso mismo pasa entre el hombre y Jesús. No tenemos la disposición a amar o que nos amen. Bien sencillo, en la tierra los hombres se divorcian. ¿Cuántos divorcios tienes a tu cuenta? Esa es la condición de la iglesia. ¿Por qué? Porque continuamente actuamos de manera independiente. Tú tus cosas, yo las mías. Tú comes esto, yo como lo otro. ¿A poco no casados? Ya resulta que todos son solteros, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Es decir, que si nosotros no le damos el lugar al Señor y comenzamos a vivir de manera dependiente a Él, su poder se va a apartar, su presencia se va a apartar. Porque al igual que Eva con la serpiente, esa seducción, esas palabras provocaron que Eva se volviera independiente de Adán. ¿Qué tenía que hacer Eva platicando con un animal? ¿Qué tienes que hacer tú platicando con, ya no te digo con quién? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nosotros al momento de infiltrarnos en el mundo, está viniendo la oscuridad y esas tinieblas provocan que vivamos en independencia a Dios. Y esa independencia la manifestamos en nuestra oración. ¿Cómo lo sé? Porque cuando estamos orando, el espíritu humano está contaminado por el espíritu del mundo y comenzamos a tener oraciones pero muy egoístas. Efectivamente viene Dios y limpia y purifica su iglesia, pero pensamos que Dios está para complacernos y esa es la perfecta evidencia de que estamos contaminados por la influencia del mundo. Porque tú y yo fuimos creados para complacerlo a Él.
Fuimos creados de acuerdo a la Escritura para su placer, no para que Él me dé placer a mí. Fuimos hechos para la alabanza de su gloria, no para que Él cumpla mi deseo egoísta. Por eso cuando Eva cayó, declara la Escritura que era tan codiciable el fruto, tan deleitoso, y eso provocó avaricia en su corazón. Eso provocó egoísmo. ¿Y en qué lo noto? De que comenzó a actuar independiente a Adán. Y si comenzamos a escudriñar de dónde viene ese pensamiento egoísta, de dónde viene ese pensamiento independiente, no es otra cosa que un deseo de la carne. Y dice la Escritura que los deseos de la carne nos ponen en contra a Dios. ¿Estás conmigo? Ahora veamos la consecuencia. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué sucede? Dice la Escritura que ellos se esconden. Y el Señor les pregunta, ¿dónde estás? Y yo veo aquí dos respuestas, una respuesta extraordinaria de parte de Dios y su gloria manifestada. La primera, ¿por qué pregunta dónde estás? Porque ya no lo sentía el Padre. Cuando alguien venga y te diga, no te siento espiritualmente, ¿dónde estás? Y cuando yo veo ese, ¿dónde estás? De parte de Dios, comienzo a ver que Dios no estaba desatando juicio, sino que lo quería era mostrarle buenas noticias a Eva, buenas noticias a Adán. Yo no estoy enojado. Quiero recordarte que cuando Dios llama al arrepentimiento a la casa del Señor, es porque Dios ya no está enojado. Dios sabe que necesitas estar pegado a Él. Dios sabe que sin Dios tú y yo y cualquier ser humano va a ser destruido. Por eso se acerca y le dice a Adán y a Eva, ¿dónde están? Porque el Señor tenía buenas noticias de restauración, buenas noticias de salvación, buenas noticias de vida. Y es la misma noticia que trae a la casa del Señor este día. Efectivamente, nosotros hemos estado alejados, nuestras oraciones han sido egoístas, pero el Señor sigue con brazos abiertos, manifestando su amor para contigo. Efectivamente, hemos tenido errores, pero nuestra esperanza está en Cristo. Y si tú sabes que estás apartado y que has vivido de manera egoísta, tengo una buena noticia para ti. Tu esperanza abarca en el momento en el que comprendes su gracia. Y un gran ejemplo de gracia lo veo en el arca de Noé. Si tú comprendes cómo fue estructurada el arca de Noé, te será muy fácil entrar en su transformación. Vuelvo a repetir, si tú comprendes cómo fue hecha el arca de Noé, podrás vivir, manifestar la gloria de Dios en la tierra. Vamos a la Escritura, Génesis capítulo 6. Descubramos cuál es esta semejanza. Génesis capítulo 6, verso 14. Si tú y yo comprendemos esta estructura, sabremos que no necesitamos nada del mundo. ¿Estás conmigo, iglesia? La Escritura dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca. Diga conmigo, una ventana. Dígalo fuerte, una ventana. Y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Es decir, que ¿dónde estaba la ventana? En el techo. ¿Ok? Y pondrás la puerta del arca a su lado. Diga conmigo, una puerta. Dígalo fuerte, una puerta. Y le harás piso bajo, segundo y tercer piso. ¿Cuántos pisos son? 3. Muy bien, vamos. Oiga, si fue a la escuela, gloria a Dios. Y luego continúa la Escritura. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Antes de continuar, las aguas no representan aquí más que la muerte. ¿Ok? Continuemos en la Escritura.
para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, prepárate porque quiero compartirte unas perlas de parte de Dios. El arca representa no solo a Jesús. El arca representa la unión perfecta entre Jesús y su iglesia. El arca nos muestra el escape perfecto que Dios le dio a Noé para dos propósitos: para que toda carne fuera destruida y para que la influencia de Satanás fuera desbancada. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué es lo que te ha generado a ti que regreses al mundo? La carne y la influencia de Satanás. Desde el arca de Noé yo veo que eso fue destruido. Es decir, todo aquello que a ti te seduce a pecar fue destruido, pero no has entrado al arca. Porque en el arca de Noé yo veo el juicio que desata el Señor en contra de la influencia de Satanás y de tu propia carne. ¿Estás conmigo? Alguien se alegra de saber que ya estamos pasando del otro lado. Por otra parte, quiero que observes esto: Noé y su familia no solo se salvaron, sino a causa de la protección de Dios fueron movidos a una etapa espiritual y natural diferente. Si tú lo que quieres es crecer espiritualmente, quieres crecer en tu vida natural, quieres ver la gloria de Dios, no se trata de cuánto haces, es cuánto te metes al arca. ¿Estás conmigo, iglesia? Es decir, fue construida el arca para que el pueblo de Dios saliera del engaño de Satanás, que saliera de la mentira colocada en Eva, que saliera completamente de su pasado y entrara a un mover diferente, a una etapa diferente en el Espíritu Santo. Y se alegra. Yo sí. Ahora veamos otra cosa: la madera. La madera con la que fue construida el arca fue la que resistió la inundación de las aguas que destruirían. Es decir, fue la que resistió la muerte. Y aquí me habla de la cruz de Jesucristo. Representa la madera, la obra completa de Jesucristo en la cruz. Una obra completa que no hay que colocarle, no hay que quitarle, sino hay que recibirle en toda gracia. ¿Estás conmigo? Es decir, si tú y yo queremos recibir de toda gracia las obras que ha hecho Jesús, a ti y a mí nos toca soltar el pasado. Imagínate por un momento el reto que tuvo Noé de ir y predicarle a sus vecinos, predicarle a su propia familia, y nadie lo pelaba. Yo creo, no lo dice la Escritura, pero yo creo, porque Noé también es como yo y es como tú. Por un momento también, o por muchos momentos, se apachurró, pero él tenía el enfoque en Dios. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En lo que puedes hacer o en lo que te ha dicho Dios que va a hacer por ti? Luego la Escritura me enseña que el arca, la madera, fue pegada con brea. La pegarás por delante, por dentro y por fuera. Esto nos llama algo muy importante: el derramar, el cubrir de la sangre de Jesús sobre el madero. La sangre derramada en el Calvario, misma que trajo esperanza y vida a tu corazón. Fue lo mismo que sucedió con Noé y su familia, pero algo que me llama la atención: la Escritura dice que entraron de 2 en 2 animales. 7 parejas de cada animal, no como nos lo han enseñado, una pareja de elefantes, una pareja de tigres, 7 parejas de cada uno, dice la Escritura. Y ahora imagínate ahí 7 leones, machos, 7 leonas, bueno, como las puras leonas, ¿verdad? Pero dentro del arca reinaba la paz. Es decir, que si tú y yo nos mantenemos dentro del arca, la paz va a prevalecer. Te llevas como perros y gatos con tu familia, métete al arca. En el arca ni los leones se peleaban. Aun cuando le digas a tu esposo: a ver, ahora sí grúñeme esta noche, gordito.
No, en el arca no había ni eso. Porque donde está la manifestación de la sangre de Jesús, siempre va a haber paz. La palabra me muestra una gran luz. Fíjate, Noé no construyó el arca a su entendimiento. Todo lo que hizo fue bajo la guía y la inspiración de Dios, de lo cual me habla de su completa dependencia al Padre, de la completa sujeción. Y cuando Noé estuvo sujeto a la obediencia al Padre, Satanás tuvo que perecer. Tú quieres que el enemigo esté bajo tus pies, solo sujétate a tu pastor, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que yo veo en Noé. Luego la escritura también nos habla de que el arca tenía una ventana. ¿Y la ventana dónde te dije que estaba? En el techo. Esa ventana me habla de algo glorioso. Toda la luz, toda la vida, toda la revelación, toda la manifestación gloriosa, toda la visión viene de lo alto, no viene del hombre. Y fue lo mismo que vivió Saulo de Tarso. Él va de camino a Damasco. Dice la escritura que de repente ve una gran luz. Y él cae. Y esa luz le dice: vas a dar testimonio para que la gente venga de las tinieblas a la luz y haya perdón de pecados y sea manifestada la herencia entre los santos. Es la misma gloria que él vivió, que vivió Noé y que te toca a ti vivir. A causa de que el arca sigue abierta para ti. Pero también la escritura me habla de que hay una puerta. Diga conmigo, una puerta. La escritura me dice que Jesús es la puerta de las ovejas. Misma puerta por la cual tenemos que atravesar. Esa misma puerta que te trae transformación, que te hace entrar a una vida diferente, que te da un nuevo nacimiento. Pero solamente la vamos a hallar si permanecemos en el arca. El arca también representa la casa del Señor, la iglesia. Pero aquí hay algo más extraordinario. Dice la palabra que tenía 3 pisos. Yo tengo un Dios compuesto por 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que a manera de que yo más me meto en el arca, más me involucro en la casa del Señor, iré conociendo gradualmente a mi Dios. ¿Alguien quiere conocer a Dios aquí? Involúcrese más en la casa del Señor. Por otra parte, la única manera en la que nosotros salgamos del error de Eva, dejar de manipular, dejar de mentir, dejar de deshonrar a Jesús, que Él es nuestro Adán, llamémosle así, tenemos que permitir que Dios el Padre, Jesús el Hijo, tome el control absoluto de nuestra vida. ¿Por qué lo digo así? Porque de acuerdo a la palabra, Eva ¿de dónde salió? De la costilla de Adán. Salió de Adán. Y tú y yo salimos de Jesús. Dice en Juan capítulo 19, verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahí estás tú representado. Nacimos de Él. Pero ha habido tanta influencia del mundo que esa influencia nos ha apartado de Él. Por eso hoy es el tiempo de volvernos al Padre, de volvernos al Hijo, de restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo y entrar en un verdadero arrepentimiento, porque hemos mentido, porque hemos estado tan llenos del yo. Lo que necesitamos no es el yo, es anhelar vivir en su plenitud. Y este año es el año de necesitamos eso, familia. La caída del hombre representa la traición que la iglesia le ha hecho a Jesús. Es necesario que sepamos que la iglesia ha sacado a Jesús de la casa. La iglesia
ha pensado tener la razón y ha tomado como más poderoso la idea de un hombre o su deseo de religiosidad, al punto que ha sacado a Jesús de la casa. Y eso fue lo mismo que hicieron los hombres en el tiempo de Babel, en la torre de Babel. Mira lo que dice la Escritura, y aquí hay algo muy profundo que seguimos repitiendo día a día. Génesis capítulo 11, verso 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos, ¿qué dice? Ladrillo. Y cosámoslo con fuego. Voy a explicar lo que es eso. Y continúa la Escritura. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Quiero que observes esto. El hombre ha sustituido en todo a Jesús. La palabra me enseña que Jesús es la piedra angular. ¿Y qué hizo el hombre? Se hizo ladrillo. No le interesaban las cosas de Jesús, no le interesaban las cosas del Padre, construyó su propia gloria. ¿Qué representan los ladrillos? Tus propios protocolos, tus propias enseñanzas, tus propias ideas, tu propia interpretación de la Escritura. La iglesia torpemente ha sustituido a Dios por actividades. La iglesia torpemente ha sustituido a Dios por religión, por el yo. En vez de que Dios venga y edifique su propia casa, edifique su propia iglesia y se manifieste esa iglesia gloriosa a la cual nos llamó, el hombre se ha creado para sí un nombre, dice la palabra, y hagámonos un nombre. Y la Escritura en el libro de Colosenses me dice que no hay otro nombre. El hombre ha buscado sustituir a Jesús en todo. Y aquí el punto es: ¿cuántas veces lo has sacado tú de tu propio matrimonio, tu propio trabajo, de la parte en la que a ti te toca estar en la iglesia? Porque consciente o inconscientemente lo hemos sacado. Hemos contristado al Espíritu Santo y hemos tomado como una gran razón nuestro propio conocimiento. Por eso hoy es el día de que a la luz de esta verdad tú y yo vengamos a arrepentimiento. Tú y yo vengamos delante de los pies del Padre, le digamos al Señor: perdón. ¿Hay alguno aquí que lo quisiera hacer? Ponte en tus pies. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, reconozco que me he hecho ladrillos para mí, que he sacado a la piedra angular